Entonces yo llego y probablemente pueda solamente demostrarle, y eso puede ser corroborado con algunas muestras que yo saque, y por lo menos el tramo no me lo rechazan, pero solamente porque un punto ha sido encontrado con un mayor porcentaje. Entonces, hacia eso tenemos que propender. En todo caso, ¿de qué forma puede haber una deficiencia? Puede ser 5.2%. ¿De qué forma? De repente a través de un sellado, en donde le agregue un porcentaje más de asfalto y estéticamente no cambien las condiciones, qué sé yo. Pero algo tenemos que hacer. En todo caso, levantar ya un área, si fuera de 5 centímetros, si es 15, si ese volquete, yo demuestro que solamente ese volquete estuvo con mayor porcentaje de asfalto, de repente corrijo solamente esa área. Y 15 por 16, ¿cuánto es? Pongamos 15 por 16, 15 cubos, y cada cubo tiene un área de 16. 15 por 16, ¿cuántos metros cuadrados es? ¿Cuánto? 240. De repente esa es una de las soluciones. 240, ¿no? 240 metros cuadrados. Solamente levanto y no todo el tramo, y corrijo. Entonces, eso puede ser identificable. Para eso es necesario que yo tenga en la planta mis controles, ¿no? Y también en el tramo también tengo otros controles, donde digo, llegó el camión C500 con tal grado de temperatura, y que esparció el carril derecho de la progresiva 5 más 500, el carril izquierdo, ¿no? El carril derecho 5 más 500 a 5 más, si es 240 más o menos en longitud, puede ser 15 metros más 5 más 515, ¿no es cierto? Más o menos. Y puedo identificar. Eso está también en los cuadros de control. Entonces es necesario que cuando coloquemos el asfalto hay ya cuadros establecidos que exige. El Ministerio de Transporte nos exigía a nosotros hacer estos cuadros. Entonces puede hacer que levante la observación. Imagínense, rechazar un tramo no es una cosa, rechazar un tramo de una determinada cantidad de metros cuadrados. Observen, yo por una producción, yo produzco de repente 120 metros cúbicos, y en esa producción yo hago un lavado asfáltico. Habría que ver, pues, es un poco, nos encontramos con un supervisor pegado a la letra, nos levanta el tramo. Bueno, la estabilidad también, ¿no? La estabilidad media de 4 probetas deberá ser como mínimo, dice, como mínimo de 2 muestras se moldearán probetas, 2 por muestra. 2 por muestra. La estabilidad media de las 4 probetas deberá ser como mínimo igual al 95% de la estabilidad de la mezcla de la fórmula de trabajo. O sea, lo que nosotros consignemos, la estabilidad que encontremos en el diseño de la mezcla, ¿no? Que es parte de la estabilidad, nosotros ya no vamos, bien es cierto, el expediente nos exigía 815 kilos mínimo, pero nosotros encontramos en nuestro diseño que hemos encontrado como 1008 kilos, por decir, más o menos. Esa ya es la estabilidad en la cual está consignada en la fórmula de trabajo, ¿no? Y la estabilidad media de las 4 probetas deberá ser como mínimo igual al 95% de la estabilidad de la mezcla de la fórmula de trabajo. Entonces, de esta, ya no de esto mínimo, sino de esto, ¿se dan cuenta? Además, la estabilidad de cada probeta deberá ser igual o mayor al 90% del valor medio de la estabilidad
del valor medio de la estabilidad. O sea, en las 4 probetas se haga un valor medio y una de ellas debe ser igual o mayor al 90% de la estabilidad, admitiéndose solo un solo valor por debajo de este límite. O sea, lo mismo con el concreto, ¿no? También. El concreto es siempre una evaluación así, estadística más que todo, ¿no? O sea, lo que tú consignas ya, si bien es cierto el expediente te dice que 815 es el mínimo, pero tú presentas un diseño donde das a 1005 kilos, que está pues dentro, ¿no? Ya eso es lo que el supervisor ya te controla, esa estabilidad, ya no te controla que sea, que no baje de 815, sino eso se toma como referencia y ya se aplica lo que está proponiendo el Ministerio de Transporte. Dije, pero si bien el diseño te manda a los 1008 Ya. y el reglamento te dice hasta 815 y en el campo pues se da 900, digamos, en la misma producción, yo lo analizo por por esto que manda acá el reglamento, y siempre va a salir mayor que esos 815. Claro, pero acá dice, ¿No se podría aceptar? pero dice la estabilidad media de las 4 probetas deberá ser como mínimo igual al 95% de la estabilidad de la mezcla de la fórmula de trabajo. Ya está claro. Sí, acá dice claro, Sí, ¿no? sí, sí. En la fórmula de trabajo. Por eso que Y la fórmula de trabajo es el diseño. es eso, el diseño, pues. Eso es lo que... Claro, tú puedes tener 900, está por encima de esto, ¿no? Pero de aún así ya esto es lo que se está... Ya, el flujo también. Ya, el flujo medio de las probetas sometidas a ensayo de estabilidad deberá encontrarse entre 90 y 110% del valor obtenido en la fórmula de trabajo. Por eso que ya de ahí comienza, si bien es cierto el flujo te dice de 8 a 14, de 8 a 16, ¿no? En otros casos, pero el flujo que ya encuentres, ¿no? En tus ensayos de laboratorio, los controles que tú hagas tienen que estar entre 90 y 110% de el obtenido en la mezcla probada como fórmula de trabajo, o sea, lo que te da el diseño. Pero no se permitirá que su valor se encuentre por fuera de los límites establecidos. En el reglamento. Si el flujo medio se encuentra dentro del rango establecido, pero no satisface las exigencias recién indicadas en relación con el valor obtenido al determinar la fórmula de trabajo, el supervisor decidirá al comprobarlo con la estabilidad si el tramo debe ser rechazado o aceptado. ¿No? Analizará. Decidirá al comprobar con la estabilidad. Probablemente esté también encontrando la relación estabilidad-flujo, ¿no? Acá no es muy exigente, por lo menos no habla de deja al supervisor. bueno, ser rechazados o aceptados. Eso también probablemente el supervisor tendrá que ver pues la relación que existe entre la estabilidad del flujo, si está dentro de etcétera. Eso es lo que ideal, que hay que ver si hay Por eso tránsito, es ¿no? bueno meterse un poco al análisis y tratar de... Y el supervisor mismo también tiene que tratar de ser bastante preventivo al respecto y cuidadoso, y el supervisor tiene ahí que ayudar bastante realmente, ¿no? De qué forma, ¿no? Y buscar la posibilidad de que ante alguna no se pueda, digamos, cumplir con esto establecido, de qué forma y dejar la posibilidad que el residente pues sustente algún trabajo para rectificar, ¿no? Alguna falencia, ¿no? Bueno, calidad de trabajo terminado. Eso también, las cotas deben estar, no debe variar de más de 5 milímetros el área proyectada, o sea, la rasante, ¿no?
se supone que la base es aprobada más o menos 1 centímetro, ¿no es cierto? Pero ya cuando tú trabajas ya a nivel de la carpeta, la variación está más o menos 5 milímetros. Eso también, eso es un trabajo topográfico. No estamos hablando del espesor, estamos hablando del control topográfico de la rasante, ¿no? En cuanto a la compactación, tenemos también, deberá ser, la densidad media del tramo deberá ser cuanto menos del 98% de la media obtenida al compactar en el laboratorio de la técnica Marshall por jornada de trabajo. Además, la densidad de cada testigo individual deberá ser mayor o igual al 97%. Hasta 97% es la tolerancia, ¿no?, individual de una muestra. El incumplimiento de estos requisitos implica el rechazo del tramo. Y ya estamos hablando acá, no se trata de primer orden, de segundo orden en sentido general, ¿no? Tiene que ser el 98%. Antes se hablaba de un 95%, ahora el 98%. Y se trata de cuidar, pues, que en la medida que esté bien compactado va a tener mayor durabilidad, ¿no? El espesor también. Y cuando encontramos hacemos las muestras para encontrar la densidad, también tenemos que verificar el espesor. Y tenemos el espesor medio, ¿no?, de varias muestras saca el espesor medio, el cual no deberá ser inferior al del diseño. O sea, si es 5 centímetros no debe ser inferior al del diseño. El promedio. Además, el espesor obtenido en cada determinación individual deberá ser cuanto menos igual al 95% del espesor de diseño. O sea, en algunos casos, individualmente, se podrá tolerar hasta un 95%. O sea, de 5 centímetros, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Hasta cuánto? El 95% de 5 centímetros. O sea, multiplica 0.95 por 5. Estamos hablando casi de 0.95 por 5. 4,75, hasta 4,75 es la tolerancia en una muestra. En el promedio debe estar por encima, o sea que por lo menos si tú tienes una muestra que es 5.75, ¿no?, las demás tienen que estar por encima de 5 para poder, digamos, llegar a superar esos 5 centímetros medios. El incumplimiento de alguno de estos requisitos implica el rechazo del tramo. ¿Qué hacer si encontramos esta? ¿Qué se podría hacer? Imagínate, encuentras ya un promedio de 5.1 centímetros, ¿no?, aprobado, pero individualmente uno encuentras con 4.5, se rechaza, o sea, no funciona. ¿Qué hacer? Se supone que alrededor de esa muestra probablemente hay que hacer el chequeo topográfico y de repente se ve, pues, que está también por debajo de los 5 milímetros probablemente. Entonces habría que ser, ahora en la actualidad existen los Slurry Seal, que se logra una estabilidad similar al asfalto en caliente. Entonces podría ser un correctivo. Imagínense, rechazar el tramo implica levantarlo y rehacer de nuevo. Entonces nosotros tenemos que pensar ya qué correctivos proponer para... Ustedes han visto que a veces piden sellados, a veces piden... Entonces hay que ir pensando en eso, ¿no? Eso puede ser una... Porque imagínate que te rechacen un tramo. Entonces, ¿qué? Rechazar quiere decir rehacer de nuevo. Tienes que fresar,
Tienes que colocar, es un problema. La uniformidad de la superficie. También, ¿no? Como a través de una regla transversal, las variaciones de 5 milímetros. Y la verdad que el supervisor acá tiene que juega un papel importante. Si se quiere prender, se prende. Si el supervisor es sano, si el supervisor cumple lo que dice inclusive el Instituto del Asfalto, que debe ser amigable, que debe ser preventivo, debe ayudar en las soluciones, es legal, ¿no? Pero si es una persona que implacable, que además, ya que imagínate, te va a controlar por todos lados, en una de esas algo se puede escapar, ¿no? Es un poco difícil, ¿no? Por lo general a veces hasta la base de repente no fue controlada, la supervisión no controló bien y el topógrafo del residente por no quedar mal ya lo pasó, el otro no controló, se confió y de repente está no a 1 centímetro, sino 2 centímetros por debajo o 2 centímetros por arriba. Una vez que te chequean, compadre, y sale la mezcla asfáltica ¿no? Desfasado en esos 5 milímetros de tolerancia. Es todo un problema realmente. La textura también hay parámetros, ¿no? Que se tiene que cumplir. La rugosidad también tenemos el IRI no tendrá un valor máximo de 2 metros por kilómetro, ¿no? El IRI es una medida internacional. Las deflexiones también tenemos deflexiones cada 50 metros, hay deflexiones admisibles, no debemos de superar eso. También si no se cumple tenemos que aplicar las correcciones y las frecuencias de ensayos que nosotros tenemos ahí del agregado que tenemos. Si en la medida que nosotros hagamos y cumplamos estos, es bien difícil de que sucedan problemas, ¿no? En cuanto a la calidad, en cuanto a la colocación, ¿no? En la mezcla asfáltica también tenemos que encontrar los contenidos de asfalto, la granulometría, el ensayo Marshall, las temperaturas de cada volquete inclusive, ¿no? Las densidades, el espesor, etc. Resistencia al deslizamiento, la adherencia. Realmente si bien es cierto hacer una mezcla asfáltica relativamente resulta sencillo porque son agregados de cemento asfáltico, filler y un aditivo, eso es todo, pero al hablar de la tecnología pues implica, miren, de todas las cosas que pueden suceder y desgraciadamente las mezclas asfálticas no lo hacemos con nuestras manos. Hacemos con equipos, con personal, con personas, con técnicos y algo puede fallar. Imagínense la responsabilidad del residente, porque la responsabilidad de todo la tiene el residente. O sea, el residente tiene que ser el principal supervisor del trabajo de su gente. ¿No? Ahora no sé cómo lo hará COSAPI, porque COSAPI más al residente lo hace más un legullero que... Bueno, ya les dará las responsabilidades a los técnicos, ¿no? Del laboratorio, los técnicos que se encargan de la colocación. Porque se da el caso, ¿no? De los topógrafos a veces, en muchos casos, yo conozco, bueno, los supervisores o los que controlan la topografía son exigentes y no se confían en nada y te chequean. Pero hay otros casos que ya, compadre, confío en ti. Y si te da 2 arriba o 2 abajo la base, la carpeta viene y va a tener deficiencia. Y te pueden levantar el tramo por esa razón. Recién te chequean al final. ¿No?
te ven una serie, te ven el espesor, la textura, la deflectometría, la rugosidad, el flujo, la estabilidad, imagínense sinceramente, y nosotros no sé cómo, pero un gran porcentaje de los supervisores que yo conozco son unas artes de bandidos. Más bien están buscando la forma cómo hay deficiencias y cómo subsanar estas cosas, porque detrás de ti va a venir el Ministerio de Transporte, porque las carreteras, especialmente de primer orden, son administradas por ellos. Van a hacer sus verificaciones, ni siquiera se puede negociar ningún tipo de situación. Entonces es un poco complicado. En ese sentido, pues hay que cumplir todos los ensayos, las frecuencias, los diseños, tener cuidado con la producción de las medias, inclusive en las chancadoras, si no tenemos cuidado porque las arandas van abriéndose, van malogrando, el agregado a veces comienza ya a diferir, hay que tener cuidado, todas esas cosas, todo ese trabajo tiene que hacerlo el residente y el supervisor también, ¿no? Porque los responsables de las obras son el residente y el supervisor, y de eso tenemos nosotros que tener cuidado. Es una gran responsabilidad, y las temperaturas, ¿no?, de las acciones estratégicas y tantas cosas que hay que hacer, y que si es uno meticuloso y uno tiene el presupuesto para poder hacerlo, tiene que hacerlo, ¿no? Pero se da en el caso, por ejemplo, que hay en muchas obras a nivel urbano, en que el supervisor, aparte de dar su 30-20% para que den la obra, los presupuestos están entre el 1 y 2% del presupuesto. Así es, algunos te dan el 2%, pocos te dan el 3%, o sea, está uno limitado. Y podemos tener problemas, ¿no? Posteriormente hay alguna falla y ahí vienen todos los exámenes especiales, viene la Contraloría, etcétera, ¿no? Hay que tener bastante cuidado. Y bueno, después tenemos ya los concretos asfálticos en frío, que es una tecnología que también está normado, pero que está todavía se les está atribuyendo a estas asfálticas como una estabilidad baja. Cuando en la práctica yo, por ejemplo, he podido comprobar, y aquí tengo un diseño, por ejemplo, es uno de los diseños que nos ha hecho Carlos Amorós, y la estabilidad es más de 870 kilos, ¿no? Es 1963 libras. Y así como este diseño, tengo varios diseños que me han hecho inclusive otras empresas, y se puede trabajar, pero es una tecnología, por eso que más descentralizado esta exposición por el asfalto en caliente, que es lo que realmente ustedes con toda seguridad van a enfrentar. Pero este asfalto, esta mezcla asfáltica de frío con emulsión asfáltica, es una alternativa. Desde el 2010 el Ministerio de Vivienda, a través de su manual de pavimentos urbanos, ya está, que propone, dice: preferentemente los asfaltos, los concretos asfálticos deben ser con esta asfáltica en caliente, pero en el caso de ser en frío deberá ser con asfalto emulsificado. O sea, en ese sentido ya prácticamente ya el asfalto con RC ya no debe ser tomado en cuenta, inclusive no solamente para construcciones nuevas, sino para reposiciones de asfalto, como por ejemplo cuando hacemos nosotros zanjas para algún servicio de agua, de desagüe, la reposición debería ser, ¿no?, si es en frío, con asfalto emulsificado, con RC. Los parches, inclusive, eso está normado, pero aún podemos ver en Trujillo, en Piura, en Chiclayo, que todavía siguen utilizando
las mezclas asfálticas con RC. Y conversando con amigos de la Contraloría me dice que eso ya no debe estar permitido, pero se hace, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado. Entonces hay concreto asfáltico, hay también especificaciones, se debe hacer con el insumo, es igual que una mezcla asfáltica en caliente, sino que en lugar de cemento asfáltico se utiliza la emulsión asfáltica. La vez pasada hemos visto que cuando lleva H es porque es más consistente, o sea, es más duro. Y esto puede usarse en climas cálidos. Cuando el clima es relativamente frío, debería utilizar ese que es menos consistente, más blando, ¿no? Entonces, esa es una de las recomendaciones. Entonces, en cuanto al requisito de las emulsiones asfálticas, hemos hablado los requisitos. Existe también esa manera de referencia, ¿no? Porque ya no lo vamos a profundizar. Miren, el mismo Ministerio de Transporte ya te está dando una alternativa, 2, 3 y hasta 4, ¿no? Granulometrías para poder, ¿no? Y esta granulometría es prácticamente es con una gravía. Inclusive yo tengo el diseño que podría utilizarse en espesores de 1 pulgada, porque el Ministerio de Transporte no te habla de ese espesor, te habla, pero no te habla de espesores de rodadura de 40 hasta 50 centímetros, o sea, de 4 centímetros, pero sobrado. Yo he hecho ya pruebas y nosotros podemos hacer 1 pulgada, 2 centímetros, y puede ser una gran alternativa, pero eso ya se va a ver a futuro. En ese sentido estoy trabajando yo, estoy tratando en lo posible de que el tratamiento superficial bicapa ya no se utilice y se utilice un tratamiento, el que le estoy llamando, debería llamarse un carpetín, ¿no? Con una granulometría, ¿no? Tamaño pequeño, como la MDF3, y hacer carpetines de 2 centímetros y 3 centímetros. Lo bueno de las mezclas asfálticas en frío que no están sujetos al enfriamiento, y no sucede eso con las mezclas asfálticas en caliente. Caliente la tolerancia es hasta 4 centímetros. En este caso, muy bien podemos utilizar menores espesores, pero el Ministerio nos habla de 40 milímetros. Sobrado podemos trabajar hasta con 2 centímetros por el tamaño de la... Y estoy logrando buenos resultados. Estoy tratando de plantear esto como una alternativa para sustituir a los tratamientos superficiales bicapa, monocapa, porque el costo es similar y el resultado es mucho mejor porque el tratamiento superficial bicapa son riegos que a veces para que se consolide demora cierto tiempo, y esto inmediatamente podemos tener buenos resultados. Esto es también para base, para bacheos, ¿no? Se propone tipo de uso granulométrico. ¿Y su preparación en plantas? También hay en plantas, pero la planta es menos sofisticada, no necesita calentamiento. Nosotros tenemos en Pomalca, bueno, un amigo pertenece al Lito Dávila, también tiene sus tolvas, todo, pero va la cisterna y comienza a inyectar, no se necesita temperatura ambiente, va a una cisterna de agua porque el componente también tiene agua y también se inyecta y se puede producir. Yo, por ejemplo, en Paita acabo de hacer como se hacía antes con el RC, con volcanes, pero hay que tener bastante cuidado. Se hacen las rumas, se mezcla la arena con la piedra, no se hace una especie de volcán y se va colocando y se comienza
En pequeñas cantidades lo he hecho con mezcladora de concreto. Y el tiempo de dureza, digamos, que La estabilidad es similar al asfalto en caliente. no, me refiero a o sea, para trabajable es el momento, ¿no? Se prepara y una vez colocado, ¿cuánto tiempo ya se puede poner en uso? Ya. Esa es una rotura lenta, ¿no? Todo depende. Tenemos ahí un porcentaje de humedad para compactar. Si tú estás centrado, ¿no? Tienes un óptimo contenido de humedad, el tráfico tú lo compactas inmediatamente, pero se da el caso que a veces lo utilizas inmediatamente y la humedad está por encima, que no es contraproducente para la resistencia, pero sí hay que esperar un día, 2 días para poder utilizar, porque inclusive cuando pasas el rodillo neumático todavía tiene por la falta de humedad, no es recomendable. Pero si estás con el óptimo, inmediatamente, porque la idea es hacer las mezclas asfálticas y utilizarlo después de 2 días, hay que esperar que brille. ¿Por qué? La experiencia me lleva a que si yo quiero lograr una buena mezcla, definitivamente tengo que saturar el agregado, porque me piden a mí una proporción de emulsión. Más o menos el agua tiene que ser igual o mayor en la cantidad de la emulsión que voy a utilizar para un determinado volumen de mezcla. Entonces eso conlleva que tenga un grado de humedad que no pueda ser, digamos, compactado inmediatamente. Pero luego, si lo utilizo inmediatamente, ¿no? Entonces tengo que esperar a que lo extiendo, le paso un planchadito nada más y espero que ore un poco más y el siguiente día llevo mi rodilla. Entonces puedo utilizar el siguiente día. Entonces eso tiene una limitación. No es como el asfalto en caliente, porque el asfalto en caliente agarro y en ese sentido tiene cierta ventaja. Pero la otra ventaja que tiene la mezcla asfáltica en frío es que es más trabajable. No te presiona mucho. Puedes hacer los acabados con mayor paciencia porque el enfriamiento es mucho más veloz que la eliminación de humedad de una mezcla asfáltica en frío. Ahora, la estabilidad técnicamente sí se obtienen los mismos resultados. La permeabilidad sí es mayor, entonces necesariamente hay que sellarlo. Sí o sí se tiene que sellar. Si está en su óptimo contenido de humedad, inmediatamente puede sellar. Pero si no, tienes que esperar a que ore, que se elimine la humedad y recién sella. Puede ser al siguiente día o pasando, depende del grado de humedad. Pero lo bueno es que el grado de humedad, si está un poco saturado, en nada contraviene con la futura estabilidad de la mezcla. Eso es lo de bueno. Eso la verdad que yo acabo de hacer un trabajo en Paita, ya se ha hecho en la avenida Huamachuco pues, hace 3 años acá en Lambayeque, la que va de la Pedro Ruiz hasta el puente. Eso es con emulsión asfáltica. Esa es la primera obra prácticamente que se hizo, que yo lo propuse, no elaboré la mezcla, pero lo hizo justamente el ingeniero Lito Dario. Y he podido evaluar otros trabajos que han hecho, básicamente parchados y no están sellando. En caso contrario, es muy permeable esa mezcla y se deteriora, ¿no? Hay que tener bastante cuidado en ese sentido. Entonces seguimos nosotros, pero a todas las mezclas yo trato siempre de hacerle un sellado. En caso contrario, no me arriesgo. Frente a la Universidad de Técnica, creo, la que queda acá por la vía Evitamiento, hace 4 años hice una colocación de una mezcla en una zanja, lo sellé y hasta el día de ahora impecable. Para mí que hasta es mejor que una mezcla asfáltica en caliente. Y eso lo pueden ver, lo sacan en mi Facebook, entren en mi Facebook, ahí está inclusive la dirección, estoy en la foto y estoy tratando de promocionar. Es sellada con el lápiz, ¿no?
No, el sellado con emulsión asfáltica, Como- el fucsil que le llamamos, pero siempre le coloco una capita de arena al final, porque si no, en las primeras horas se puede pegar. ¿Ese con rotura rápido? ¿Cómo dices? ¿Con rotura rápido? Rotura lenta. Lento. O sea, sí funciona. Y a futuro, ¿qué vamos a lograr? No contaminar el medio ambiente. Y técnicamente, bueno, también económicamente más económico, técnicamente se consiguen los mismos resultados que podemos conseguir con el asfalto y es mucho más trabajable. Es mucho más trabajable. Y para producir tú puedes hacer un parche de 2x2 y no necesitas porque requerir una mezcla asfáltica con caliente, pero 2-3 cubos es muy difícil. Otro lo puedes hacer hasta con un trompito. Hasta manual inclusive lo puedes hacer si es 2x2, yo creo que hasta en un buggy puedes fabricar esa mezcla o en pavimento, ¿no? Es mucho más trabajable, más accesible y los resultados con el cuidado técnico adecuado se puede lograr muy buenos resultados. Se nos habla de una estabilidad, inclusive me están dando 500, todavía no hay mucha experiencia en ese sentido, pero consideramos que a futuro esto tiene que ser una solución. Menos mal que el Ministerio de Transportes, a través de su manual, la sección suelos y pavimentos, inclusive ya lo está proponiendo hasta a carretera de segundo orden, con un determinado área le está proponiendo el uso de mezclas asfálticas. Es cuestión de que exista investigación y la osadía de proponer. Yo, por ejemplo, estoy buscando caminos vecinales para proponer inclusive capa de 2 o de 2.5 centímetros, reemplazando al tratamiento superficial bicapa. Yo tengo la plena seguridad, estoy completamente convencido que los resultados son mucho mejores. Con asfalto en caliente no podríamos hacer un carpetín, porque tenemos la limitación de la norma que mide hasta 4 centímetros por razones justamente del enfriamiento, pero no sucede esto con las mezclas asfálticas. O sea, es una alternativa que me he empeñado y más que todo que me fascina de estar metido en y tenemos acá los ensayos, la frecuencia que ya se está en la medida que empiecen a hacer las obras y comiencen a resultar algunos inconvenientes, la normatividad tendrá que tratar de tomar la prevención del caso y normar al respecto, ¿no? Pero por ahora, por lo menos ya está normado. El Ministerio de Vivienda también ya lo está proponiendo, pero como es normal acá en el Perú, las cosas se van implementando de a poco, ¿no? Desgraciadamente somos un país en que absolutamente no tenemos nada para hacer investigación científica y por lo tanto es bien difícil que nosotros podamos crecer. Y cuando nosotros estamos tratando de proponer algún proyecto, como el caso de Lambayeque, donde algunos periodistas se enteraron de que en el norte no se había hecho nunca un pavimento, entonces trataron de tomar como que se estaba haciendo un experimento cuando nosotros proponemos algo después de haber hecho una evaluación técnica, ¿no? Con diseños, ¿no? Como en el caso de esto, ¿no? Un diseño que va a funcionar con trabajos, pequeños tramos experimentales, prueba para ver si funciona. Y yo estoy completamente seguro de que eso funciona. Hay que tener bastante cuidado nomás. En Rioja, por ejemplo, van a hacer un aeropuerto, han propuesto y me están llamando a mí para colocar. O sea, desde el punto de vista del trabajo, también es probable que esto vaya caminando porque el medio ambiente, el planeta Tierra, la humanidad exige en estos momentos
cambios ya en la tecnología. Entonces, estas mezclas asfálticas es completamente ecológico. O sea, inclusive porque los que hablan de pavimento rígido, pavimento de concreto, dicen que contaminan menos el medio ambiente porque gastan menos hidrocarburos, pero eso está por analizarse. Yo creo que con la emulsión asfáltica se reduce también el uso de hidrocarburos y la misma preparación de la mezcla no implica, es prácticamente bien ecológico. Y los resultados, yo soy muy optimista, no optimista por el hecho de ser optimista, sino por lo que he visto resultados. He trabajado muchos años ya con asfalto en caliente, inclusive con asfalto en frío con RC, y hoy estoy abocado a esto y seguiré, ¿no? Quería presentarme al Congreso de Ingeniería Civil en Huaraz, pero me aprobaron inclusive el proyecto, pero la verdad que estuve ocupado, no pude ir, pero hay ya bachilleres que están haciendo al respecto ya tesis. Acá en la Pedro Luis ya se hizo una, pero con base estabilizada. En Ancash estuve asesorando una tesis, ya los resultados me dicen que son buenos. Y estamos en eso, queriendo, digamos, ir avanzando de a poco. Y yo, por otro lado, como soy consultor, estoy proponiendo la aplicación de estas mezclas asfálticas en el sector privado. Y estoy seguro de que una mezcla asfáltica en frío con un sellado fucsil, aparte que es mucho más estético, más económico y hasta más duradero podría ser. Tendríamos que ya verificarlo en el tiempo, pero de que es una mezcla que va a pegar, creo que sí va a pegar. No sé si habría alguna pregunta al respecto en el sentido general antes de terminar la exposición. Bueno, ya la bibliografía ya es manual de carreteras, manual de suelos. No sé qué ha pasado, pero se borró. Acá también hay un manual del Instituto del Asfalto que es Tecnología del Asfalto. Ese manual número 19. No, acá falta el MS 22, si mal no recuerdo, y falta otro manual del Instituto del Asfalto. De repente me va a chapar como Acuña. El Instituto del Asfalto tiene una obra de tecnología del asfalto más o menos más de 600 páginas, ¿no? Es todo un compendio. El MS22, si mal no recuerdo, porque también existe este manual, pero este manual está relacionado más que todo con emulsiones asfálticas. MS22, si mal no recuerdo, ¿no? Del Instituto del Asfalto. Ustedes colocan en internet Instituto del Asfalto MS22 y va a salir, ¿no? Pueden obtener una copia del manual que es muy ilustrativo en ese sentido. Bien, si no habría ninguna otra aporte, pregunta, no me queda más que agradecerles. La verdad que los felicito a ustedes dos porque considero que es importante esta adquisición de conocimientos. No se trata de que los profesionales estemos muy interesados en documentarnos para poder, digamos, en el campo ya poder, digamos, aportar con soluciones, ¿no? De los trabajos que nos toca realizar. Muchas gracias, muy amables. Gracias.